¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos generalmente un rato antes o un rato después de la cena para, en fin, intercambiar opiniones, experiencias, anécdotas. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Tito, el querido Cobursa, 09 Michael, bueno, el querido amigo Lorensis, le mando un abrazo. Lorensis, voy a hacer un video dando una devolución final sobre las pinzas Hamilton. Yo he ido haciendo devoluciones parciales sobre esas unidades que te voy adelantando que el alicate me parece espectacular. Pero bueno, lo que pasó fue que al llegar la tercer pata de la segunda Santísima Trinidad, comencé a trabajar fuertemente en Dishu. Digo trabajar en el sentido de utilizar las herramientas. No, acá hay que aclarar todo porque si no los malintencionados empiezan: ¡Me mandan los Dishu! ¡Me mandan los Dishu! Las Dishu, las gatillo. Es más, tengo hasta trapitos color Dishu. Este es, me lo dio la señora en la bolsa de hace toallas. Bueno, queridos amigos como Lorenzi, como Cobursa, como Jonathan, como los amigos Pablo Lima, Pablo Mónaco, Pablo Villacarlos Paz, Pablo Ibarra, montón de amigos que están siempre. El querido Eugenio, Manuel, Rubén, Alejandro, gente que mira desde México, desde Uruguay, desde España. Un saludo a todos de verdad, sincero y agradecido. El canal cuenta con la colaboración del querido amigo Gregorio. Gregorio Casa tiene un canal más que interesante. Dense una vuelta por ahí si no lo vieron, si no lo conocen. Tipo que sabe de lo que habla. También contamos con la coparticipación y la colaboración en los comentarios del querido amigo Miguel, siempre respondiendo, siempre dando un consejo, siempre una sugerencia, todo muy acertado. Cualquier comentario que haga Gregorio o Miguel está más que avalado por mí porque compartimos criterios técnicos y siempre al momento de yo llegar a responder y quizás haya llegado tarde por algo, lo que leo es prácticamente lo que yo iba a decir. Así que bueno, nada, hechas las presentaciones, las formalidades, hoy le metí, tardé 3 minutos. Bueno, ¿qué va a ser? Son 3 minutos que yo tengo que agradecerle a los amigos que están siempre. Bueno, video del día, resumen del día, charlita del día. Estuve trabajando con mi sobrino, hoy tampoco ha ido al colegio. Aparentemente, al horario que tenía que salir para dicho establecimiento, se ha alargado a llover en forma torrencial. Siempre pasa el mismo factor. A ese horario generalmente yo vengo para el taller, no llovía tanto, pero bueno. Estuvo conmigo trabajando el pibe, la verdad que un 10. Espero que no se tome muy a pecho esto de faltar al colegio. Porque yo lo entiendo, está entusiasmado, le gusta el oficio, le gustan las herramientas, tiene la capacidad de aprender rápido. Eso generalmente se da cuando a uno le gusta lo que está haciendo o le gusta desarrollar determinada tarea. Se involucra. Y bueno, también le sirve el billetardo, que por ahí uno le arrima. Porque bueno, tiene su noviecita, ya el pibe va para adelante. La verdad, admirable. Lo que yo no hubiese hecho es ponerme de novio a esa edad, pero bueno, cada uno hace lo que quiere. Estuvimos trabajando en la zona de Castelar, reemplazando una bomba periférica que hacía saltar el disyuntor de la vivienda. ¿Por qué hacía saltar el disyuntor de la vivienda? Porque estaba con una pérdida en el retén que une la parte de bomba con la parte de motor, y estaba salpicando mediante el giro, bueno, los campos y el inducido
generaba una fuga y saltaba el disyuntor. Bueno, ese contenido lo voy a subir una vez que mi sobrino me lo pase, porque fue todo grabado con el celular de él. También estuve modificando un tablero eléctrico donde hay bastantes térmicas, pero la caja donde van montados dichos ITM queda corta, está muy saturada, eso hay que replantearlo todo. Así que bueno, se pasa presupuesto y veremos qué sale. Hay contenido de eso también, voy a ver si lo subo como corresponde para que sepan de qué uno está hablando. Y ya que estamos hablando de bombas, nos vamos a meter en el chapa chapa. Obviamente, después vamos a hablar de herramientas y todo. Pero le quiero hablar al señor Garay, al señor Patricio Garay, donde bueno, en su canalcito chiquito, como todo lo que él tiene, chiquitito. Canalcito subió un video, te comento, querido Patricio, que ese es un video viral. Patricio tiene 4 o 5 shorts en su canal, que son de distintas personas. De él no se ve nunca una foto. En una época tenía una foto, era un sujeto, lo describo, no lo discrimino, obeso, morocho, poco amigo de bañarse. Bueno, en fin, estaba su foto, después la fue cambiando. Pero en su canalcito chiquitito tiene 4 o 5 shorts robados de otros lugares. Y yo sé que ahora va a decir que a veces yo capturo algunas cosas de Panchejo y las subo. Sí, me las hacen llegar porque a mí me bloqueó y no puedo. Cuando toco el link no me lleva a ningún lado. Pero bueno, el señor Garay subió un video de un termotanque de un cliente despotricando contra el plomero en forma de audio, aparentemente, describiendo una situación básica que es un error garrafal, que por el mismo caño que lo alimenta sale el agua caliente. Es un video viral, no tiene demasiado sentido, pero señor Garay o Daray, ya no me acuerdo, si usted estudia o estudió o tiene el nivel cultural al que aspira, me gustaría que haga un descargo en su comunidad porque está mal lo que desarrolló ese plomero. No digo que ponga cómo se debe instalar un termotanque, eso lo sabemos todos. Ponga por qué usted considera que eso está mal. Hable un poco sobre mecánica de los fluidos, señor Garay. La próxima vez que intente chicanearme, yo me la aguanté porque subí un video de un muchacho, y digo muchacho porque no tengo nada contra el operario que estaba cometiendo ese error, pero subí la foto de un sujeto poco iluminado, utilizando una Stilson al revés, apretando tuercas ferroviarias. Pero yo tengo la deferencia que cuando me mofo de usted, yo lo llamo por su nombre. Estaría bueno que usted me arrobe o me cite, entonces yo tenga la posibilidad de defenderme, porque usted puso el electroplomero itálico, instaló un termotanque o algo parecido. Bueno, sepa, señor Garay, que ese video es viral en TikTok, en Instagram, en todos lados, y me gustaría que en su comunidad, sin usar Google, haga una pequeña reseña de lo que estaría mal, pero no qué es lo que está mal conectado. Eso lo sabemos todos. ¿Por qué no debería funcionar? ¿Por qué no debería funcionar? Mecánica de los fluidos. A usted que le gusta tanto andar sobando péndulos y demás, le comento que el video que subí, donde se me ve instalando una bombita periférica de mi propiedad para sacar a una señora de un apuro sobre un cajón de sodas con 2 flexibles, quiero que sepa que sí, eso lo hice yo y gracias a mí esa gente se pudo bañar con agua caliente, dado que son
varios en la familia y necesitaban tener agua caliente imperiosamente. El plomero que le instaló, le reemplazó el termotanque por un calefón a la señora. Lo único que le dijo es, si quiere que funcione, abra la ducha y la canilla de la cocina. Me llamó a mí, todo eso lo conté. No sabía que usted tenía tanta mala leche que quería dar a entender que yo instalé la bomba en esas condiciones. Yo lo que hice fue sacar del paso a una señora hasta tanto al otro día compren la bomba correspondiente, que se instaló en no más de media hora. Queda pendiente el presupuesto para arreglar todos esos caños en termofusión que se ven en los videos. La verdad, no pensé que podía jugar tan sucio, pero me imaginé jugar sucio en una persona que es media alérgica a bañarse. Bueno, no hay demasiado más que decir. Pero bueno, señor Garay, cuando quiera haga la reseña de por qué está mal instalado ese termotanque. Pero no como deberían ir los caños. Mecánica de los fluidos. En fin, hoy, como les dije, estuve trabajando de esa manera. Y como estaba por la zona de Castelar, se me dio por pasar a saludar a un viejo ferretero de barrio, que bueno, gracias a él pude comprar todas las cosas Wadfow, es quien las pedía, y ya entró en confianza y ya tiene algunas unidades en el local. Ya es como que Wadfow ganó nombre, obviamente por mérito propio de la herramienta, no porque uno la haya mostrado ni nada. Yo no tengo ese ego, por favor. Pero bueno, antes había que hacerlo por pedido, ahora ya en el local hay algunas unidades. Muchos creerán que este es un video viejo porque van a ver algunas cosas que compré. Dado que bueno, estuvieron saliendo algunos service que uno no esperaba y bueno, guarda una monedita para este tipo de cosas. Compré una tenacita Wadfow de 8 pulgadas, de carpintero. La verdad, me gustó. Pude hacer una leve toma de contacto, la toma de contacto primaria, y me gustó mucho. Así que bueno, decidí comprarla, adquirirla. Muchos se quejan porque no hay demasiado contenido de tenazas en el canal. No soy un fanático de las tenazas, pero bueno, son herramientas que utilizo bastante. Corta muy bien. Es una tenaza de carpintero, no debería tener tanto filo, pero la verdad que cuando a veces uno trabaja con cables de determinado diámetro, grande, me gusta utilizar las tenazas para que no sufran los alicates. Había un amigo que leí en un comentario, me preguntaba sobre herramientas en top. Tenía pensado, querido amigo, a juntar todas las unidades y hacerte una descripción un poco a modo de evolución de cómo se han comportado las distintas unidades que yo tengo en top. Dado que me fue difícil conseguir lo poco que conseguí de en top, lo poco que compré de en top. ¿Por qué? Porque en la bulonera donde yo compro habitualmente venden todo Inco. Y la persona que me vendía herramientas a modo proveedor acá en el taller desapareció. También me vendía Jadever, hay un montón de cosas de Jadever que me gustaría recomprar, pero no tengo la posibilidad de dar nuevamente con este muchacho. Así que bueno, en la ferretería del barrio he visto, para mi sorpresa, que hay tijeras de podar Jadever. La verdad, hay de todo. Así que voy a ver, cuando vaya de Lucas, si le puedo hacer algún pedido de herramientas que a mí me interese volver a comprar. Por ejemplo, las Pico del Oro, que me han dado tan buen resultado. Algunas francesas cortas, llaves. Quiero hacer una segunda
toma de contacto con Jadever. Lo próximo que se viene en el canal es la segunda marca de Bremen. Ya hablé nuevamente con el muchacho, no me encontró en el taller, pasó 2 veces, me mandó la foto de la puerta de mi taller y él ahí con las herramientas. Así que bueno, nada, no nos encontramos. Ya pactamos un día y un horario para que me traiga las herramientas que yo ya obviamente pagué. Así que vamos a probar esas también. Y hay una marca de calidad o de fabricación india, herramientas que yo respeto mucho. Las herramientas de calidad india son para respetar y de en serio. De la marca Baum. Tengo algunas, tendría que bajarlas del tablero, tengo llaves, tengo pinzas. Lo que no tengo son destornilladores. Tengo francesas, hay alicates, alguno debe estar colgado por ahí. Son muy parecidos a lo que conocimos en su momento como Shiva, pero yo voy a hacer una nueva toma de contacto, si bien va a ser la primera para el canal, pero voy a conseguir algunas unidades Baum. Eso es lo que tengo pensado que se venga para el canal. Así que bueno, hoy compré tenacita. La verdad que el que quiere, en esta primer toma de contacto, Watfow la volvió a sacar del estadio. También me compré un jueguito chiquitito de llaves Torx. Torx de seguridad, con su agujerito en el centro. El enquito básico, pero necesario, las medidas necesarias, dado que han quedado configurados varios elencos y en algunos por ahí faltaba un jueguito de llaves Torx. Bueno, de estos compré algunos porque son verdaderamente económicos y está bueno tenerlos. Es mejor tenerlos a que falten. Tenemos de la T10 a la T40, que es más o menos lo que se puede llegar a utilizar en domicilio, service. Bueno, también compré un pequeño elenco de destornilladores, 2 planos, 2 Phillips, con ciertas diferencias anatómicas con los de la primera generación. Ya encontraré, o bueno, tendré que buscar en los elencos alguno de la toma de contacto primaria del anterior para compararlos, pero les anticipo que los han hecho mucho más confortables. Las varillas son en acero S2. Son verdaderamente buenos destornilladores, muy económicos. El blister quizás, si fuese amarillo, lo vieran como inco. Bueno, quiero que sepan que he comprado en alguna oportunidad pequeños elencos con este mismo blister. Diría el amigo Gregorio que mucho plástico. Sí, coincido, pero bueno, vienen ordenaditos de esta manera. La verdad, muy lindas unidades. Tenemos el pH 1 por 100, el pH 2 por 150, el 6,5 por 150 y el 5,5 por 100. Unidades de uso bastante frecuente. La verdad, me sorprendió para bien Watfow. Vamos a tratar de cambiar un poco ya el tema Watfow y Jadever para seguirle dando paso a otras marcas, pero verdaderamente me sorprenden. Han mejorado y ya lo vamos a probar, pero son varillas confeccionadas con acero S2 y se nota. Ya les haremos una devolución. Bueno, me compré una más de estas, pico del oro aislada. ¿Y por qué me compré otra pico del oro de estas? ¿Sí? Ustedes han visto que yo no utilizo mucho la pico del oro en electricidad. La aislación, quiero que sepan que es fiel, ya la he probado.
Pero bueno, un amigo me sugirió, un amigo del canal, me sugirió o me pidió si la podía probar o si yo creía que al ser aislada podía cumplir la misma o tener las mismas prestaciones, llamémosle, que una pico del oro estándar. O sea, una pico del oro estándar, si esta, además de ser aislada a 1000 volts, podría suplir a una pico del oro estándar, pero que bueno, por ahí está confeccionada con otro acero. En esta no vemos la norma, es una pico del oro pintada, pero seguramente está metida debajo de esta parte del grip, que es bastante envolvente, bastante generoso. La verdad, bueno, estaría bueno que haya pinzas aisladas para los que les gusta la aislación y todo ese tipo de cosas, con esta generosa protección que tiene, ¿no? No les sé decir si es confeccionada en cromo vanadio. Me parece que no. Me parece que no está confeccionada en acero cromo vanadio. En la otra se nota en el uso la dureza y obviamente está litografiado en la matriz de la herramienta. En este caso puede que esté acá abajo, puede que no. Pero este amigo me decía, Tano, ¿vos considerás que una pico del oro aislada puede suplir las tareas de una común? Yo compré esta unidad para justamente probar eso. Quiero ver qué tan resistente es. Sé que no se podría utilizar, no se podría o no se debería utilizar esta unidad en tareas de plomería, cuan pico del oro doble cremallera común, simplemente por el hecho que la plomería en la vida real no es como se la ve en determinados canales, donde juegan ahí a la fusión y demás. Además en caños de termofusión, más que para poner tapones y conectar flexibles, no creo que utilicen una pico del oro, tampoco es la herramienta indicada para apretar un flexible, pero supongamos que sea un tipo que no tenga herramientas, como puede pasar, y utilice una pico del oro para poner un flexible. Puede pasar también que me ha pasado muchísimas veces que no entra la francesa y la única herramienta que se hace solidaria a la tarea tan elemental de sacar un flexible es la pico del oro. Así nomás. Puede pasar. Pero en instalaciones nuevas, como hemos visto en alguna que otra foto, no pasa. Es una foto de esas de venta de cursos de mecánica, donde está la chica prolijamente vestida de mecánica, con el auto en elevador, con la llave crique, y cuando uno hace zoom no tiene tubo. Está espectacular. Pero bueno, ¿a qué iba con esto? Me fui por las ramas, sépanme disculpar. Yo soy así. La plomería en la vida real hace que uno a la herramienta la tenga en el suelo, la tenga arriba de un tanque, la pisotee, se caiga, se lastime. Y ahí ya estaríamos perdiendo un poco lo que es el cuidado de la aislación a 1000 volts. O sea, estaríamos perdiendo en el uso en plomería el cuidado que se debe tener sobre estos mangos, dado que, bueno, cualquier lastimadura grave que uno le haga, obviamente va a perder la aislación. Pero bueno, yo me propuse, después de leer ese comentario, y no lo comenté antes, es un comentario de hace un tiempo, no lo comenté antes porque como no se daba esto de andar por aquella zona, y no quería mandarle mensajes a este hombre para encargarle simplemente una pico del oro, y todos me dirán, ¿por qué no lo hiciste con la que tenés? O con las que tenés. Con las que tengo le tengo un aprecio muy particular. La primera que compré fue la primera herramienta Watford que conseguí.
que le dio, digamos, rumbo a todo esto que vino después de comprar y comprar. Entonces le tengo un cariño especial. Prácticamente no la uso, la utilicé un par de veces cuando era la única unidad que tenía. Y bueno, incluso esta la pagué más barato que aquella vez pagué la primera. Una cosa de locos los precios de Wadford. Lo que vienen viendo hasta ahora, los destornilladores, la tenaza, la llavecita Salem, la pico del oro. Y hay una perlita, casi la frutillita del postre, que yo cuando la vi dije, la tengo que comprar. Si tengo que gastar un manguito más, la compro igual. La de 12 pulgadas Wadford. Muchos me dirán, y yo coincido, Tano, eso es una Diju con manguitos azules. Yo coincido. Esto es una Diju con manguitos azules. Pero de una calidad, la verdad, como decía un video vidente, no muy amigo del canal, pero bueno, comenta y lo tomo como válido porque opino igual. El que anda con las herramientas, con un leve maneo, ya se da cuenta más o menos lo que puede dar o no una herramienta. Esta es una Diju, pero Wadford. La verdad, a simple vista, promete. Después las compararemos a ver si esto es tan así como uno cree. Pero bueno, la configuración de mordazas con B y B invertida completamente dentada, cosa que me gusta. Esta sí, confeccionada en cromo vanadio, cumple con la 8976, que no se tocan los mangos. Vamos a probar en su posición más desfavorable, que generalmente es en el medio. No se tocan tampoco. La verdad, ahí toda abierta la unidad, no se tocan. La verdad fue una linda compra. Yo me venía guardando esos. Ahora les voy a decir cuánto gasté. Subiré la factura a la comunidad. Pero en todo lo que ven acá y lo que vengo mostrando, no, vos no te cortas. Las llavecitas Torx y la tenaza, gasté 39 pesos. 39 pesos todas estas unidades. La verdad, contento como Patricio Garay con dos anos. Así que bueno, esas eran las novedades del día y los proyectos que tengo bueno, para seguir desarrollando acá en el canal. Obviamente el tablero va avanzando, ya lo tengo pintado para los amigos que preguntan, porque tengo la suerte de que muchos amigos, varios amigos pregunten, ¿y cómo va tal cosa? Acordate de hacer el video de tal tema, no te olvides, le debo al amigo Ubaldo el tema Limas, como he sabido. Lo que pasa es que el tema Limas es largo y bueno, quiero hacer algo prolijo y que se entienda. Aunque lo vea el amigo Ubaldo nada más, porque el factor común que se da en mi canal es que cuando le invierto ganas, voluntad, trato de desarrollar algo, no prospera. Entonces, bueno, estas charlitas que se dan casi en forma cotidiana y natural, donde uno se va por las ramas, siempre hablando de fierro, de herramientas, bueno, es como que es más atrapante. Estoy limpiando, bueno, estoy limpiando porque las tuve que utilizar para trabajar, ¿no? Pero esta es una Baco UD 3032, para los que decían que no, que uso la pulgada en lugar de milímetro porque no la tengo. Bueno, acá está. Esta es mi Baco UD 3032. Tengo de Gedore, tengo de Inafor,
pero esta la vaco. Se las quería mostrar para que después no anden diciendo: ¿y qué apretaste con 3032? ¿Qué apretaste? Estuve armando un motor acá. Tengo ese contenido. Lo que pasa es que ese contenido a veces no lo puedo mostrar mucho porque son motores que vienen de otros talleres y nada. Si por ahí el dueño del motovehículo está viendo, es medio complicado que vea. Está bien. En la noche todos los gatos son pardos, todos los traseros son iguales, pero bueno, no está bueno éticamente para amigos que uno tiene que... Yo me ocupo cuando agarran por ahí mecánica de vieja generación o de antigua escuela. Yo me ocupo de hacerlo yo. Yo me ocupo de hacerlo, yo me ocupo de hacerlo yo. Porque bueno, no tienen el tiempo, la gana, los conocimientos, entonces se dedican a hacer otra cosa. Programaciones, mucha motoinyección nueva, que están trabajando con eso y yo lo veo bárbaro. Pero bueno, no sé cuál es el arreglo que tienen con el cliente. Yo, por ejemplo, les paso un número. X, por armado de motor, enchavetado y armado de motor, tanto. Después ellos sabrán qué le cobran, qué no le cobran. A mí mientras me pongan la mía, yo estoy contento. Bueno, tenemos llaves Inafor. Inafor de mi primer juego de este modelo, quiero que sepan. Llaves Crossmaster. A veces intercalo un poco los elencos, como para usar un poco variadas las herramientas, para que todas formen parte de las tareas, bueno, las cuestiones cotidianas. Así que nada, gente, quería dejarles la charlita, quería dejarles las novedades. Seguramente después, si es que no se larga a llover, suba inmediatamente un video con todas las herramientas en top que o las pocas herramientas en top que yo pude conseguir, para hacer una devolución. Si bien hay contenido en el canal, pero voy a hacer una devolución tengo pinzas, tengo francesas, tengo destornilladores, alicates, pico del oro. Que bueno, los amigos del canal van a decir: pero es que va a cambiar de una Inco, que va a cambiar de una Total. Y es verdad, no cambia demasiado. Está en la mano, como las guitarras son todas iguales, está en la mano del guitarrero. Yo con las pinzas Inco, por ejemplo, y digo pinzas desde pinza universal hasta pinza de punta curva, o sea, toda la gama, yo me siento muy cómodo con la anatomía, ergonomía. Yo le puse anatomía, se le dice ergonomía. Bueno, yo me siento muy cómodo con la anatomía de las Inco. Eso ya lo saben prácticamente todos los amigos, que no dista de prestaciones de la Total. Cualquiera dirá, es la misma con otros colores. No es tan así. No es tan así. En top tengo juego de tubos. Un juego de tubos de 10 a 32. Que también debería hacer una devolución sobre ese juego. Pero para poder hacer una devolución como a mí me gusta, lo tienen que ver. De hecho hay videos sacando una tapa de cilindros, torqueando una tapa de cilindros, donde verdaderamente se lo exija al tubo como corresponde para mostrar que responde. De esa caja en particular, lo que a mí me gustaría es que trajese un manguito de fuerza. Comentario que les sonará familiar, de una caja de tubos genérica roja que me compré. No recuerdo si fue en un bajón dominguero o en una fecha en la que me merecía un regalo. Creo que fue el Día del Padre, me parece. Pero me han dado muy buenos resultados.
ya lo han visto porque he hecho dos, la presentación y una toma de contacto. Pero para los amigos que quizás no saben de qué estoy hablando, son muy parecidos a los Bremen, pero 3 escalones más abajo. ¿Eso los hace inutilizables, feos e inservibles, Tano? No, no. Lo único que no me gusta, que no se ha doblado, es la manija. Vieron que a mí me gusta la llave manija. Overbikey. Bueno, no se ha doblado. Lo que pasa es que uno tiende a comparar, y estoy buscando con la vista, en algún lugar debe haber, acá hay una. Bueno, voy a tener que ir hasta la otra punta. A ver si sale esta. Bueno, después lo sacaremos. Uno tiende a comparar ese tipo de llaves con esto. Esto es la Baco. Es la mejor llave manija que he utilizado hasta ahora. Y también tengo la Raselli, tengo algunas unidades, tengo, bueno, la Inafor. La Inafor es igual pero con rojo, y tengo una de marca checoslovaca. Esta es de marca checoslovaca. Y miren que me he parado arriba. Y la verdad va espectacular. Llave de locos. Pero bueno, la manijita esa que viene en el jueguito. Esta es una Inafor, la primera Inafor de la primera hora. El segundo juego de Inafor viene con esto, pero en plástico. Acetato colorado. Y también tengo una 3 octavos. A veces, para cerrar motores, créanme que con esto se hace rapidísimo. Esto es la antigua escuela, muchachos. La antigua escuela es cuando no teníamos las... Había que aflojar con determinados métodos. Habíamos fabricado el partetuercas porque a veces no había manera de aflojar, se barrían, se redondeaban. Hoy en día, llave de impacto, le inyecta los newton y ¡paf!, afloja. Pero bueno, de esas tengo una Owen Pagio que verdaderamente da resultado y acelera los tiempos. No la uso mucho, la uso cuando estoy apurado, pero tienen que ser tubos para resistentes al impacto. Los de acero, cromo vanadio, se la aguantan, pero se marcan. Yo no he utilizado tubos comunes, llamémosle, en pistolas de impacto. Y muchos dirán, ¿y cómo podés decir que se marcan? ¡Mentiroso! Porque yo tengo amigos, los frecuento en su taller y me paso mirando sus herramientas y le digo, ya te queda menos. Ya en cualquier momento la partís. Y después se termina partiendo. Pero bueno, nada. Espero que estén bien, espero que hayan tenido un excelente comienzo de semana. La lluvia ha sido un poco inclemente con algunas tareas que tengo para realizar. Tengo un trabajo de mediana magnitud. Ahí sí voy a necesitar a mi sobrino. Lo he hecho un montón de veces solo. Pero estaría bueno que esté para que vea lo que es. Dado que yo ya he descrito esta tarea que tengo que hacer, y siempre prometo que voy a subir el video de lo socavado que está. El trabajo consta en hacer una losa de 3 metros por 3 metros por 10 centímetros de alto sobre un pozo ciego que no se ha desmoronado, pero se ha socavado la losa existente sobre el abovedado, se ha socavado y bueno, para mí está hecha en hormigón pobre.
con escombros y demás, pero bueno, para mí es una losa que debe tener 50 años, según data la clienta de la época que es la casa. Iba a decir la clienta de la época que es la casa. Entonces, bueno, es lógico que se haya socavado de esa forma. Bueno, me perdí mirando mi primer media 916 de la línea Inafor. Tengo una nueva. O sea, esta es esta, pero sin 30 años de uso. ¿Qué va a hacer? Son cosas que tengo la suerte de tener y quiero utilizarlas en el altar, bueno, ya sacarlas de lo que sería el tablero como para incorporarlas a otro lugar. Pero también sé que si saco a esta, que sería lo que corresponde por historia, antología, historia con uno, la que voy a poner es la nueva, que la tengo, es mía, todo como corresponde, pero no la he utilizado, no me he impregnado en ella. Así que bueno, gente, no le robo más tiempo. Junto a las herramientas en top, hago ese contenido. Lorenzis, no recuerdo si lo dije al principio del video, pero te voy a hacer la devolución de las pinzas Hamilton. Si bien yo las estuve utilizando, de hecho las estoy utilizando, pero desde que se conformó, finalmente quedó decretada la segunda Santísima Trinidad, me aboqué a trabajar con herramientas Diju y bueno, nada, las utilizo porque acorde al elenco que agarro está configurado con determinadas unidades. Entonces, bueno, quédate tranquilo que te voy a hacer una devolución. Te anticipo que el alicate de 6 pulgadas, alta palanca, es una guillotina. Pero espera a la devolución. Así te devuelvo toda la información completa. Hay muchos videos para subir, tengo muchos videos para subir donde todas esas herramientas están trabajando. No es que estoy así, gente, o sea, espero que me entiendan esto, no estoy así. No estoy, le damos el clavito y le damos el tornillito, no. Estoy trabajando, a veces es lo mismo, pero dentro de una caja, es lo mismo que estar cortando cables, pero dentro de una caja. Otras veces, una pico del oro es posicionarla, apoyarse la espalda contra la pared, hacer fuerza con la pierna. Esto es así, es la vida real, yo las herramientas las pruebo en la vida real y puede pasar cualquier cosa. La toma de contacto, todos saben que terminan cuando la herramienta demostró en una situación extrema de la vida real que cumple con las funciones. En este caso, los alicates, y agarré este porque lo tenía a mano, los alicates, ¿cómo vamos a saber? ¿Le puedo dar hasta que se quede sin filo, se parta? No, después de determinadas horas de trabajo, vamos a saber si el filo cambió, si el filo se asentó para bien, no se asentó y está peor. Entonces, bueno, ahí esa es mi toma de contacto. Obviamente, también yo las hacía un poco más largas, las tomas de contacto, pero casi sin darse cuenta, el amigo Gregorio dejó entrever un comentario en el cual me hizo reflexionar que está bien, está perfecto, pero cuando uno llega a una conclusión y dice, compren muchachos, ya no es el mismo lote, ya no se consigue el modelo, va todo muy rápido, no es como la época de esto.
que uno compraba y a los 6 meses iba y estaba la misma llave. Pero bueno, tampoco la idea es tener los 6 meses esperando para saber si un destornillador funciona, si yo trabajo todos los días con las herramientas, no están de adorno, y no lo estoy diciendo despectivamente por nadie, porque ahora después empieza a llorar, que esto, que lo otro, que hostigamiento. No sos, no sos el centro del universo, no estoy hablando de vos, no estoy hablando de vos. Hay veces, y mirá, hasta me cuido de no hacer así. Ay Dios, creo que le voy a hacer caso al amigo Víctor Suárez. Víctor Suárez dijo que me quede tranquilo, que no hay ninguna confabulación en contra mí. Está el comentario, así que voy a tomar de Víctor Suárez el comentario y le voy a hacer caso. Gente, no les robo más tiempo, sepan disculparme si este fue una pérdida de tiempo, pero como digo siempre, para los amigos que se quieren acercar al canal, no, acá no se suscriban, no hay ningún problema, no pongan me gusta, no quiero, no me interesa nada de eso. La verdad, no me interesa. Pero es mi mecánica. Posiciono el teléfono y hablo. ¿Qué hablo? Vivencias del día. Por ahí hay un disparador. Me pongo a hablar de una herramienta. Salté a la otra. Cuando me voy por las ramas, trato de encauzarme. Me falta la interacción con alguien que me diga, volvé acá. Y se ha tomado el trabajo un amigo que después lo voy a citar si me autoriza. Se comunica mucho por Instagram. Yo tengo épocas que atiendo más el Facebook, épocas que atiendo más el Instagram. No hice como hacen todos que se hacen un Instagram para el canal. Tengo mi Instagram personal y trato de seleccionar quién entra y quién no porque tengo, no por mí vengan y sóbenme el péndulo, pero tengo fotos de mis hijas y con eso no se juega, Entonces, cuido quién entra. El que entró es porque tiene mi confianza. Pero bueno, también puede haber alguna cuenta trucha. Entonces, ¿qué pasa? La comunicación es más limitada. Por ahí a mí no me suena que revise en mensajes, solicitud de mensajes. Y si yo no miro por motus propio, no me entero. Y hay algún amigo que me pregunta. Pero volviendo al punto. Un amigo, después le voy a preguntar si me autoriza a decir quién es, se toma el trabajo, escucha, yo me lo imagino así, y me dice, fíjate en el minuto tanto no redondeaste esta idea, y estaba buena. Fíjate en el minuto tanto no redondeaste esta idea, y estaba buena. ¿Qué quisiste decir cuando aclará eso? Porque está bueno. Es una especie de Miguel, pero obviamente con 4 años luz menos de ver, observar. Es un amigo que observa, pero más bien presta atención. Lo que pasa es que Miguel tiene una memoria fotográfica, una memoria absoluta, y él se acuerda de una maceta que había en un domicilio en un video que subí hace 4 años. Eso es un privilegio. De hecho, yo tenía esa memoria, pero por alguna razón, con el paso de los años, se achicó. Ahora sí, me despido, les dejo un saludo. Ya aparezco los chalechaleros, despidiéndome permanentemente. Hasta luego, y sigo acá. Bueno, gente, les mando un saludo, espero que sigan bien. Y como dije, video Hamilton, video en top, antes de cualquier otra cosa.